Hola, ¿cómo están amigos? ¿Cómo andan? Espero que bien. Bueno, un abrazo fuerte, los amo, los quiero mucho a todos. Bueno, hoy quería compartir un tema también medio eh, discutido, no discutido, tomado a la ligera o quizá dejado de lado porque la verdad que ya mucha gente no le da importancia, es el tema de la Navidad, ¿no? Ya falta poco, estamos a un mes y medio de la fiesta, tanto de Navidad como de Año Nuevo. Ya seguramente, como está pasando en mi familia, estamos preparando a ver dónde nos juntamos, en la casa de quién, qué vamos a comer, qué vamos a hacer ese día, el día anterior, el día del 24 a la noche, el 25 al mediodía, y ya también preparándonos para el 31 a la noche y el primero al mediodía. Espero que todo sea en paz y verdaderamente que sea un momento lindo, ¿no? Para cada uno de ustedes, para cada familia que se junte, ¿no? Siempre es lindo juntarse. Pero el tema es este, ¿no? Verdaderamente Jesús nació un 24, un 25 de diciembre, como dice la tradición. ¿De dónde salió todo eso, no? Porque si vamos a la Biblia no tenemos ninguna referencia a una fecha específica. Sí da algunas referencias climáticas, de costumbres, ¿no? Que tenían en esa época y podemos más o menos ir acomodando el lugar y el tiempo en que fue el nacimiento, pero no exactamente el día preciso o el mes preciso, porque no hay nada que pueda mostrarnos verdaderamente esa, esa exactitud, ¿no? Como puede ser hoy con nosotros, que sabemos cuándo hemos nacido, a qué hora, en qué lugar, porque hay registros, porque la tradición misma familiar va pasando, ¿no? Y uno quizá no estuvo en el nacimiento de su abuelo, pero sabe que su abuelo nació un 19 de abril de 1930, en tal lado, en España o en Italia, ¿no? Pero no tenemos ninguna reseña histórica concreta que pueda decir Jesús nació tal día a tal hora y en tal lugar. Entonces, ¿cómo llegó todo esto? ¿Cómo salió esto del 24 de diciembre? ¿De dónde salió? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo aceptó? ¿Quién no lo aceptó? Para empezar, tenemos que ir a la Biblia, como siempre es el mejor referente para ver de qué estamos hablando, pero también podemos ir a libros de historia que también tienen registros, como por ejemplo se han encontrado libros de historia donde está registrado en el tiempo en que se hizo el censo mandado por el emperador romano, que hizo que María y José se trasladen desde Nazaret hasta Belén. Eso está registrado, ¿no es cierto? Está registrado. Entonces, tenemos algunas herramientas como para decir, bueno, a ver, por dónde, por qué mes y qué tiempo fue que nació el Señor Jesús. Algunos dicen que no fue en el año 0 como lo contamos nosotros, sino que fue en el año 3 y 4, porque hay una discusión sobre un gobernante que históricamente no estaba en el año 0 cuando nació Jesús, sino que comenzó a gobernar en el año 2 casi 3, en el siglo 3 más o menos, perdón, en el año 3 más o menos si contamos el nacimiento de Jesús como lo conocemos, el 0, ¿no? Quiere decir que si Jesús nació cuando estaba ese gobernante, no pudo haber nacido nunca en la fecha que nació, que nosotros hoy se conoce que nació, sino que verdaderamente nació 3 años después. Es una discusión que hay. Lo tiro así como para ver que todavía no está todo bien acomodado algunas cosas relativas a la vida de Jesús, ¿no? Todavía hay discusiones teológicas, discusiones históricas, pero vamos a lo que dice la Biblia, ¿no? Que es lo que la mayoría le interesa. Dice en Lucas capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. José subió de Galilea
de la ciudad de Nazaret a Judea, la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y de la familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores, versículo 8, en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y vamos hasta ahí. El nacimiento lo conocemos, algunos dicen que fue un pesebre, otros dicen que fue una cueva, que también podría haber sido una cueva, se podía haber utilizado como pesebre en ese tiempo. Lo que sí todos coinciden en que fue en Belén. ¿Por qué? Porque el censo que se realizaba, cada persona debía trasladarse a su ciudad de origen. En este caso, la ciudad de Belén fue la ciudad de origen de José, y es ahí donde ellos tuvieron que trasladarse. Pero acá hay un versículo muy importante, que es el versículo 8, cuando habla de los pastores, ¿no? Dice: había pastores en la misma región que velaban y guardaban la vigilia de la noche sobre su rebaño. O sea, estaban cuidando el rebaño que ellos pastoreaban a la intemperie, a la noche. Entonces vamos a ir a eso. Ahí hay una clave importante, creo que es la más importante, de la cual podemos ubicar en la Biblia, sobre el nacimiento de Jesús. Primero vamos a ver cuándo es invierno en la región de Israel, ¿no? De Judea, de Israel o de Palestina, como quieran llamarlo. El invierno comienza el 21 de diciembre hasta el 21 de marzo. Las temperaturas el frío comienza antes en esa zona del 21 de diciembre. Se calcula que 15-20 días antes, póngale en el 1 de diciembre, comienzan ya las noches frías, y son noches bastante frías. La temperatura promedio en invierno en esas tierras, que el desierto se sabe que es muy caluroso de día y también muy frío de noche. Y en esas tierras las temperaturas promedio en invierno, en pleno invierno, son de 3 a 4 grados sobre cero, a 12-13 grados, ¿no es cierto? O sea que son temperaturas bastante bajas, como para estar durmiendo o velando el ganado al aire libre. Ahora, las costumbres, hay libros que tratan sobre las costumbres de esos tiempos, y en uno de esos libros, Costumbres de las tierras de Israel, en la época de Jesús, nos cuenta que era costumbre que en las temporadas cálidas, ¿no es cierto?, que irían desde el 20 de marzo a fines de mayo, en esas temporadas los pastores salían de la zona de confort, de su zona tradicional donde vivían y donde tenían sus corrales para cuidar el ganado de los pueblos, y se iban a los valles y pasaban toda esa temporada cuidando sus ganados en otros pastizales, para darle tiempo a los terrenos de los pueblos donde en invierno pastaban los ganados, a que se crezcan, se fortalezca ese pasto, para cuando llegue el frío tengan, y ir cosechando ese pasto y guardándolo, para que cuando llegue el frío y las heladas, y algunas veces nieva, muchas veces en esa zona, en invierno, no lo queme y el ganado no muera de hambre, tenga un recurso para subsistir todo este invierno. Entonces, acá vemos que los pastores estaban a la intemperie. Entonces, acá ya nos revela algo: no fue en diciembre. Esto no podía haber sucedido nunca un 25, un 24 de diciembre, porque ya las heladas eran muy fuertes en ese momento. Los fríos eran muy fuertes. No solamente el ganado iba a sufrir, sino que los hombres, los pastores, no iban a poder soportar un frío tan grande toda la noche a la intemperie. Entonces se supone que este relato está enfocado en una época más cálida, o sea, entre lo que es la primavera y el verano de Israel, ¿no es cierto? Como dijimos, desde marzo hasta fines de mayo. Entonces vemos acá ya que nos está dando una fecha, sin darla. Está mostrando un momento del año especial donde se podía estar a la intemperie. Ya tendríamos que descartar
el mes de diciembre, como está hoy estipulado, que el festejo del nacimiento de Jesús, la Navidad, ¿no? Ahora, la Biblia, como dije antes, no revela verdaderamente la fecha exacta, pero sí, como vemos acá, nos ha dado algunos parámetros como para poder decir, bueno, esto es así, ¿no? Parece que no fue en diciembre, parece que si el pastor y los que cuidaban el rebaño estaban durmiendo bajo las estrellas, eran unas noches agradables, era un tiempo bueno, no podía haber sido nunca en invierno. Libros históricos escritos por teólogos o libros de estudio escritos por teólogos, por ejemplo, el libro El Comentario Bíblico Moody, uno de los comentarios bíblicos más respetados y más aceptados en lo que es las iglesias cristianas evangélicas, protestantes, como quieran llamarlo, dice sobre este tema simplemente que se desconoce la fecha exacta del nacimiento de Jesús. Se desconoce, no hay ningún dato. Después tenemos otro libro más, que es el Diccionario de Historia de la Iglesia, también uno de los diccionarios más aceptados, más vendidos en los últimos tiempos, que dice: no existe evidencia histórica con autoridad referente al día y mes del nacimiento de Cristo. No existe referencia histórica con autoridad. Se pudo haber dado muchas fechas, pero no hay una autoridad que pueda decir esto es así, ¿no es cierto? Como dijimos, está el hecho de los pastores que dormían a la intemperie para mostrarnos que no podía ser invierno. Y también hay un hecho social que se rescató para también demostrar que era imposible que sea invierno. ¿Y cuál es ese hecho? El censo. Por ejemplo, el censo tenía que trasladarse miles y miles de personas, millones, porque era todo el imperio el censo, no solamente era en Judea, de donde habitaban a sus ciudades natales, ¿no? Donde habían nacido, donde tenían sus raíces, para ser censados en sus ciudades natales. Imagínense que fue un movimiento de gente, de familias, de niños, de mujeres, de ancianos, impresionante. No había micro, no había tren, no había Uber, no había taxi, no había aviones. Entonces todo se hacía caminando, en carros, o en caballo y en burro, los más pudientes. Pero la gran mayoría lo hacía caminando. Imagínense la molestia que esto habrá ocasionado. Si hoy a ustedes muchas veces les molesta como cuando hubo este censo, que te tocaran el timbre y que tengas que responder preguntas, imagínense no solamente eso, sino que tenían que trasladarse caminando kilómetros, semanas, para poder llegar a donde ellos habían nacido. Si a eso le agregamos que se lo hubiesen hecho hacer en invierno, yo creo que hubiese sido un fracaso ese censo. Porque era imposible, con las bajas temperaturas, enfrentar 5 o 6 días y noches en pleno desierto, en pleno a la intemperie, en pleno vida nómade, por decirlo de alguna manera, con las temperaturas bajas, con nieve, con heladas. Los ancianos hubieran muerto, los niños hubieran muerto, los más débiles hubieran quedado en el camino, hubiese sido un caos. Y el romano no era tan ignorante de esas cosas, sino que era el pueblo romano, el gobierno, el imperio romano, por algo llegó a ser un imperio, era políticamente y socialmente muy organizado. No creo que hayan dejado de lado el problema del clima para poner una fecha para ese censo. O sea que los historiadores creen que el censo no pudo hacerse nunca en diciembre, sino que también se hizo entre los meses de febrero a mayo, que son las épocas más cálidas. Eso es todo el dato que da la Biblia. No tenemos más nada sobre todo eso. Entonces nos queda solamente ir a lo histórico. ¿Cuándo? ¿En qué momento se comenzó a festejar el 24 y el 25 como nacimiento y como la Navidad, como lo que conocemos hoy? ¿No? ¿En qué momento? Y nos tenemos que remontar al año 354 después de Cristo. Y esto fue el responsable de haber hecho el cálculo de la fecha fue Dionisio el Exiguo, un historiador, un estudioso de ese tiempo, que por pedido del Papa Julio I, en el año 354, fue pedido por el Papa que busque un
un día, ¿no es cierto?, un mes específico en el año, donde la cristiandad pueda tener su festejo del nacimiento del Señor. Ahora, ¿a qué se debió eso de golpe? ¿Por qué se le ocurrió ya a un papa? Porque ya estaba el papado, ya había habido una separación en la iglesia, ¿no es cierto? Ya se había, no era la iglesia primitiva, ya había salido una rama llamada catolicismo, había quedado la rama de las iglesias antiguas, la rama de las iglesias antiguas se dividía también en distintas ramas, que eran los gnósticos, los coptos, ¿no es cierto? Y otras ramas que fueron desapareciendo con el correr del tiempo, algunas por descarte propio y otros por una persecución que se dio de la iglesia católica hacia ellos y fueron destruidos en algunos casos, eliminados, ¿no? Entonces vemos acá que esto fue una idea de un hombre, un papa, que se le ocurrió tener ese día. Ahora, ¿por qué? Y hay una razón del por qué. Hasta ese momento, Roma, años antes, con Constantino, aceptó el catolicismo, el cristianismo, después se transformó en catolicismo, como religión oficial, ¿no? Pero venía Roma, un imperio de muchas naciones, muchas costumbres, tenía una tradición pagana totalmente, de tener muchos dioses. Entonces, de repente, hacerle ver, a entender al pueblo que no tenían que adorar más esos 20, 30 dioses que tenían, sino que tenían que adorar a un Dios solo, único y existente, no había otro Dios fuera de él. No les entraba mucho en la cabeza a un pueblo que había sido culturalmente y religiosamente practicando una religión politeísta, ¿no? De repente volverse monoteísta no era tan fácil. Por eso costaba que la gente se acerque a la iglesia cristiana que comenzaba a ser oficial en Roma. Y una de las cosas que hicieron fue, en los lugares donde se hacían las reuniones, empezar a poner imágenes para que el romano más o menos pueda decir, bueno, está bien, tienen imágenes como tenemos nosotros de Venus, de Zeus, de Júpiter, de Mercurio, de Afrodita, y entonces, bueno, ahí nos gusta más. Entonces empezaron a tallar imágenes con la imagen del Señor, con la imagen de algunos personajes como los apóstoles, de Pedro, de Pablo. Después se fue agregando en el año 300, casi 400, se fue agregando la imagen de María, porque también entró la veneración o la adoración, como quieran llamarlo, a María, y así más o menos fueron convenciendo al pueblo romano de que se acerque a la iglesia cristiana. Y acá vemos ya instaurado el catolicismo, ya la iglesia separada, parte de lo que quedó la iglesia de Oriente, que luego llamada ortodoxa, de Occidente, también separada de esta rama. Bueno, vemos que había que tener un día. Y se eligió el 24 o 25 de diciembre, ¿no es cierto?, para hacer un día de veneración, de adoración, de conmemoración, de cumpleaños del Señor Jesús. Ahora vemos que también hay una relación. ¿Y cuál es la relación? Los pueblos paganos, el 22 de diciembre, todos los pueblos paganos, incluso Roma antes de ser cristianizada, el 22 de diciembre adoraban el solsticio de verano, perdón, de invierno, venerado por los romanos y por los bárbaros en sí. Entonces, ellos empezaron a ir a las iglesias cristianas, pero seguían adorando esos momentos de paganismo y algunos días festivos de paganismo que habían quedado en sus costumbres. Es como hoy, por ejemplo, el que dice yo soy cristiano, yo soy católico, yo soy esto, y se va a una bruja, se va a tirar las cartas, cosas prohibidas totalmente por Dios, pero bueno, son costumbres que quedaron, que son malas costumbres, pero costumbres al fin, ¿no? Yo voy a la iglesia todos los domingos, pero el miércoles me voy a ver a Doña María, que tira el tarot egipcio y vos no sabés cómo adivina. Y bueno, son costumbres que son alejadas de lo que es la fe cristiana y lo que pide Dios. Pero bueno, así pasaba con los romanos. Entonces el emperador dijo, vamos a poner en ese mes para ir sacándoles la costumbre del 22 de diciembre y que esperen 2 días más y tienen una fiesta y que esa fiesta se vaya haciendo tradicional en la mente y en la costumbre del pueblo. Y así se formó el 24 y el 25 de diciembre.
Así se formó. Hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, quedó como la festividad fue aceptada por la mayoría de las iglesias de momento, la católica, la ortodoxa, la ortodoxa rumana, después se agregaron, con la reforma se agregó la iglesia protestante, con la reforma se agregó la iglesia anglicana, y quedaron fuera algunas comunidades muy chicas de la iglesia ortodoxa, rusa, ucraniana, armenia, pero muy chicas, no todas, no las más grandes, que lo festejan el 7 de enero porque no aceptaron el reemplazo del calendario juliano, que el reemplazo lo hizo el Papa Gregorio XIII en el año 1582. No lo aceptaron y siguieron con su tradición el 7 de enero, que es un comienzo de primavera en esa época. Ya sería más lógico casi, aunque sea 10, 12 días, más lógico el 24 de diciembre. Pero también no sería tampoco la fecha exacta, porque el censo fue hecho cerca de la festividad de las Pascuas, y las Pascuas judías caen entre marzo y abril. Por eso se supone que el Señor nació entre marzo y mayo. No se sabe qué mes, no se sabe qué día, pero hilvanando fechas se llega a la conclusión de que entre esos meses verdaderamente nació Jesús. ¿Influye en algo en tu fe? Esto no influye en nada. Yo te lo hago un relato histórico, un relato como muchas veces criticamos a otras religiones por costumbres que tienen. Nosotros también tenemos costumbres que no están verdaderamente registradas ni aprobadas por Dios. Es para que no critiquemos a otros, que respetemos cada fe y cada religión como deben ser respetadas, nos guste o no nos guste. Así que bueno, para ir terminando ya, espero que esto no te haga perder las ganas de festejar la Navidad, festejar en diciembre, festejar en marzo, festejar la vida y el nacimiento de Jesucristo. Está bueno festejarlo todos los días del año. Querés poner el 24 de diciembre, no te va a afectar la salvación, no te vas a ir al infierno como algunos fanáticos dicen porque festejar la Navidad el 24 de diciembre. Eso sí, festejará sanamente. Ahora, si te escabías todo, te la pasás discutiendo con todos los familiares que no lo ven nunca, eso ya deja de ser festejo. Lo bueno es que pases un momento lindo, agradable en familia, con tus seres queridos, y si no es en familia, muchos las pasan con amigos, y la pasan mejor quizá que con la familia, y también es respetable. Así que espero que esta reseña histórica de la Navidad te haya servido, como siempre digo, para aclarar algunas ideas, de que no todo lo que practicamos y todo lo que hacemos es perfecto, ¿no? Como dije en un video, la Biblia fue escrita por hombres inspirados por Dios, cada letra fue inspirada por Dios, pero después entramos en el error más adelante, como el video que hice, en el año 300 y pico, cuando se empezaron los concilios, que otros hombres empezaron a dejar afuera libros que eran usados por los primeros cristianos y armaron la Biblia con los libros que ellos escogieron y que son los que están dentro de la palabra de Dios. ¿Son libros que se equivocan? No, son libros inspirados por Dios, pero también tenemos otros libros que fueron, en mi creencia, inspirados por Dios, y que estos hombres, a raíz de sus conveniencias políticas, religiosas, sociales, no los involucraron. Y te recomiendo leerlos. Evangelios apócrifos, evangelios deuterocanónicos, y también los evangelios canónicos, que son los que tenemos en la Biblia. Todo nos sirve para bien, todo nos ayuda. Algunos en lo espiritual, otros en la sabiduría histórica que nos da a raíz de leer los hechos que comentan, y todo es bueno. No te quedes solamente con lo que dice el libro llamado Biblia, sino que también hay otros libros que fueron usados por las primeras iglesias cristianas, por los mismos apóstoles, predicaban a través de esos libros y escribieron muchos de sus discípulos cartas y libros que después se fueron traduciendo y se formaron evangelios como el de Tomás, como el de María Magdalena, la carta de Pablo, la carta de Pedro, el evangelio de Judas, y son libros que te recomiendo leerlos con una mente abierta, porque a veces dentro de la iglesia cristiana había diferentes maneras de ver las cosas y cada uno tenía su razón y cada uno tenía, como el día de hoy, ¿no? Nada más que estos fueron dejados de lado por conveniencia, como dije en un momento, política, social y también religiosa, para formar una religión acorde a lo que ellos querían formar, y hoy están
mundialmente conocida y tan poderosa, ¿no es cierto? Tanto en lo económico como en lo social y lo político. Así que bueno, espero que te haya servido. Que Dios te bendiga, un abrazo grande y como siempre te digo, dale like al canal y así podemos encontrarnos más seguido. Y opina, déjame escrito lo que pensás, si estás a favor o si te parece que estoy equivocado. Sería lindo leerlo, cuál es el motivo, quizás esté equivocado y pueda aprender, porque esto es para que aprendamos todos. Un beso grande, los quiero, hasta la próxima.